Juan, gracias primero por recibirnos, siempre es un placer charlar contigo. Queríamos saber un poco qué es esto, ¿no? Esta resolución, esta comunicación que sacaron ayer desde el SENASA con la peste, esta peste porcina, africana, ¿no? Entiendo que es, que bueno, que está dando vueltas y cómo nos influye a nosotros, ¿no? Mirá, la peste porcina africana es una enfermedad muy de moda desde el 2018, especialmente porque entró en China y es un desastre. Después del 2020 tuvo otro efecto importante con la llegada a Alemania, que fue un efecto que generó cierto miedo. Y la última novedad es en julio de este año, 2021, con el ingreso a República Dominicana y Haití, la isla española, donde llegó Colón, llegó la peste porcina africana a América. Ya había estado en la década del 70, principios del 80, pero había sido erradicada. Es una razón por la cual estamos trabajando desde que empezó con China. Reforzamos los trabajos de cuando apareció en Alemania y reforzamos mucho los trabajos cuando empezó, que estuvo más cerca, que es acá en República Dominicana. No entró al continente americano, estamos trabajando de una forma continua, continua y coordinada todos los países de Latinoamérica. Eh, y tanto la OIE, la Organización Internacional de Epizootias, que es la que maneja la parte sanitaria, fitosanitaria de la Organización Mundial de Comercio, eh, y la FAO, recomendaron a los países americanos de toda América tomar recaudos y generar el sistema de alerta, que tiene una finalidad ante todo administrativa, para poder usar recursos que no estaban estipulados en un presupuesto, porque es algo excepcional. Es algo parecido a lo que sucede con un incendio, con una sequía, con un granizo. O sea, son situaciones especiales que el gobierno nacional toma recaudos para poder disponer de fondos especiales para reforzar, en este caso, las medidas de bioseguridad para evitar que ingrese la enfermedad al país. Ujú. Esto es un poco el resumen de lo que está pasando. Estamos trabajando muy bien y en conjunto con SENASA, el sector privado y SENASA, en todas estas medidas. Hay acciones que son propiamente del Estado, como los controles de aeropuertos, los controles de puertos, pero después estamos trabajando muy en conjunto con todo lo que son las medidas de bioseguridad en las granjas, las capacitaciones. Hay charlas desde hace ya todo este año, que vienen dándose para productores, para profesionales, en medida de tomar bioseguridad en la granja, mejorar la bioseguridad, y después comentar cómo la enfermedad se puede contaminar, o sea, se puede contagiar. Obviamente por los cerdos, después pasa por el tema de las carnes o productos elaborados. En la carne dura hasta 1000 días, es un virus muy complicado, muy resistente, es de un tamaño muy grande, razón por la cual eso lo hace eh, muy resistente a todas las condiciones adversas. En un salame puede durar aproximadamente entre 5 y 7 meses, y son todos peligros, porque obviamente acá en Argentina somos libres, no hay ningún problema, podemos comer todos los salames. Aclaramos que los salames, la carne, no pasa al hombre, la Eh, enfermedad es una enfermedad exclusiva del cerdo y de su pariente cercano, que es el jabalí, que es el cerdo salvaje. Pero no pasa a ninguna otra especie, no pasa ni en la oveja, ni en la vaca, ni al humano. O sea, ni la persona si consume eso tampoco. no le pasa absolutamente nada. ¿Cuál es el conveniente? Que ese producto que tiene la enfermedad se tira, se arroja y llega a un cerdo y el cerdo lo consume, se genera la contaminación. Es lo que ha pasado en República Dominicana. O sea, a partir de residuos de cocina de los barcos que venían de países con PIRS, con peste porcina africana, disculpame, se contaminaron. Ahí se habla de traspatio, los pequeños productores, los que tienen el famoso gallinero que conocemos nosotros más simplemente, y a partir de ahí se fue multiplicando y tardaron mucho en darse cuenta que tenían la enfermedad dentro, y es un desastre. Acá lo que estamos tratando es, primero, que no ingrese, pero sí advirtiendo que si hay ante la menor sospecha, que rápidamente se informe, se denuncie,
cosa de que si llega a ingresar, que rápidamente lo podamos cerrar y no permitir que eso se expanda como pasó en República Dominicana o como pasó en China. Ujú. Te cambio un poquito y te aprovecho, ¿no? Siempre te saco el jugo. ¿Cómo está el mercado? Vemos que, digamos, siempre hablamos de eso, ¿no? Que ha ido creciendo el precio. Contame un poco cómo cerramos el año. Hay dos miradas. Una mirada altamente positiva, vamos a empezar por esa, que es el resultado de los productores. El precio subió, tuvimos un principio de año complicado con la suba de los cereales, pero después se fue tranquilizando y el precio continuó con una subida importante, razón por la cual vamos a terminar el año con una rentabilidad positiva, un margen bruto muy positivo. Yo diría que mejor que el año pasado, y con una oferta de carne al mercado muy importante, con la diferencia que tenemos de los precios a la carne vacuna, que si bien se están achicando, todavía siguen siendo importantes. Hoy en un informe que pasé en el día de hoy, seguimos casi con un 30% la diferencia entre el pechito y asado. Y entre la costillita y el bife angosto, que sería el otro, estamos también en un 36 o un 37%. Siempre que estemos por arriba de un 20%, somos competitivos y la gente toma en cuenta la carne de cerdo. Cuando la diferencia es menor al 20%, la gente ya empieza a dudar y si llegara a ser un precio igual, la gente no consume carne de cerdo por un tema de costumbre de carne vacuna. Ujú. De todas maneras ha subido O sea, el índice de consumo. exactamente. Ahora, esa es la buena. Las malas son dos y que están relacionadas unas con la otra. Primero, la exportación. Veníamos por un año, al primer semestre espectacular, íbamos a crecer mucho más que el año pasado y tuvimos un segundo semestre de terror. Se cayeron de una forma estrepitosa las importaciones. Hay situaciones internacionales. China está manejando el precio del cerdo en el mundo y lo está manejando cada vez con más intensidad. Demuestra ser una potencia económica y yo diría que hoy es una de las, si no es la primera, la segunda potencia económica del mundo. Está en duda a ver si Ujú. superó a Estados Unidos o no, pero es una potencia económica y marca condiciones y eso bajó el precio internacional del cerdo. Y tenemos una interna que es un dólar bastante atrasado, que nos sacó competitividad a nivel internacional. Entonces, por eso bajaron las exportaciones de una forma importante. Inversamente, subieron las importaciones. Y acá las dos razones son las mismas. En el mundo sobra cerdo, porque China está haciendo una presión importante hacia la baja y se está limitando de comprar, que esto durará 2, 3 meses, 4 meses, no puede durar más y después volver a comprar. Pero en el mientras tanto hubo una depresión muy grande, los países tienen exceso de carne de cerdo, razón por la cual bajan los precios. Y por otro lado tenemos la otra también, el dólar muy barato, que estamos trayendo cortes muy baratos al mercado argentino. Y acá es importante aclarar que nada favorecen al consumidor, porque si uno cree que esto es una medida del gobierno para frenar el aumento de los precios del cerdo, no es así, porque el precio del cerdo acá está relacionado con el precio de la carne vacuna y no con el precio de importación. Y en octubre importamos casi 6.000 toneladas, 6 millones de kilos, por una cifra de 15 millones de dólares que trajimos carne de cerdo que hay en el mercado y sacamos algo que no hay en el país, que es dólares. Cuando en el sector del campo sabemos, por ejemplo, que no hay plata para importar ruedas de tractor que no fabricamos acá. Entonces, si esos 15 millones de dólares hubiéramos destinado a traer ruedas de tractor, hubiéramos solucionado un problema que es grave y no hubiera cambiado nada el tema del precio del cerdo al consumidor. Lo único, hicimos un negocio para 20, 25 importadores que hicieron su negocio y muy flor de negocio. Yo creo que todos le deben agradecer a las medidas estas de que se le escapó el gato, porque en realidad se le escapó el gato, no, me equivoqué, se le escapó la tortuga, como decía Maradona al hijo del embajador de Estados Unidos en la década del 90.